Y seguimos nuestra conversación a propósito de los 4 años del 18 de octubre y queremos conversar con nuestro siguiente invitado, Felipe Arboe, ex convencional constituyente, ex ministro, ex senador, actual académico. Felipe, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. ¿Qué tal, José Francisco? Gusto saludarte. Igualmente. A propósito de un tema que ha sido polémico el último tiempo respecto al 18 de octubre mismo, sobre su naturaleza jurídica, si se quiere, ¿qué te parece que fue lo que pasó hace 4 años, el 18 de octubre, en nuestro país? A ver, bueno, yo creo que es evidente que hubo una explosión social que tuvo un componente importante de delincuencia y había consideración de la débil respuesta del Estado. Creo que se abrieron apetitos destinados a echar abajo, digamos, al gobierno de turno, y eso resulta evidente, digamos. En consecuencia, creo que fue una mezcla de un conjunto de cosas, porque si uno lo mira como proceso, evidentemente es una revuelta social que parte probablemente con ciertos elementos de violencia muy radicalizados. Luego se produce esta gran marcha masiva de más de 1 millón de personas, digamos, en la región metropolitana y replicado en todas las regiones, donde no hubo mayores incidentes, pero luego comienza una especie como de estado permanente de crisis, ¿no? Donde el Estado no es capaz de restaurar o reinstalar el orden público, de respetar el derecho de propiedad, de garantizar la vida, la integridad física, y por tanto vemos la debilidad del Estado probablemente en su máxima expresión. Y eso fue muy complejo, y eso nos obligó probablemente a muchos de nosotros a no solo condenar los hechos de violencia del primer minuto, sino adicionalmente a buscar una alternativa de salida institucional a la crisis que vivía nuestra democracia y el país. Y desde el punto de vista sociológico también, hay una cuestión que quizá está de la mano con lo que vimos el 18 de octubre, pero un primer elemento es que dijo la opinión pública sobre los hechos de violencia, y las primeras encuestas decían que frente a esos hechos la ciudadanía sentía esperanza, lo que era una cuestión bien particular. Pero por otro lado, hubo otro tipo de hechos de violencia que no tenían relación con reivindicaciones políticas, pero que le dieron masividad a esta actividad. Pienso particularmente en los saqueos de los supermercados, en los ataques a comisarías en zonas populares y un montón de aspectos que uno dice, bueno, esto se produjo o por la impunidad, porque sabían que no iban a tener ninguna consecuencia, porque el Estado no estaba llegando de forma adecuada ahí. Y la pregunta que surge en torno a esa información es si podría ocurrir frente a otro hecho, quizás de una naturaleza distinta, como fue el terremoto del 2010, esta acción donde grupos masivos de personas actúan contra los derechos de otros simplemente porque saben que podrían tener esa impunidad. Mira, yo creo que es imposible no hacer un análisis de lo ocurrido sin distinguir, digamos, a las diferentes agrupaciones o entidades que participaron de esto. Yo diría, hay una confluencia, por un lado, de gente que románticamente veía la posibilidad de esperanzas, digamos, de sacar adelante cambios que no habían ocurrido nunca, bajo el eslogan de los 30 pesos, los 30 años, etc. Pero esa circunstancia que existió, de hecho, en una parte, digamos, esa circunstancia no es extrapolable a los hechos de violencia. En eso participaron, creo yo, grupos interesados en la desestabilización del gobierno, la ultraizquierda. Participaron también delincuentes, participaron también barristas de las barras de fútbol, digamos. Participaron también personas vinculadas a grupos de seguridad de narcotráfico. Entonces, al final del día, fue una confluencia de grupos que hizo que el Estado estuviera en jaque. Yo creo que lo más complejo del proceso fue constatar
que el sistema de inteligencia y la capacidad de reacción de las instituciones uniformadas no era la suficiente. Y a tu pregunta final, que es la más compleja, yo diría que sí, que no es descartable que algo así podría volver a ocurrir, por dos razones. Primero, porque se le perdió el miedo al Estado. Sabe cuánto calza, para decirlo en el lenguaje propio de ellos. Y en segundo lugar, porque se instala en el momento en que esto ocurre, comienza en paralelo a instalarse una especie como de verdad oficial en torno a, comillas, la violación sistemática de derechos humanos. Y no quiero decir con esto que no haya habido violaciones de derechos humanos. Las hubo. De hecho, hay sancionados por eso. Pero sistemática no lo fue. Entonces la estética del lenguaje de la clase política se pierde en razón de levantar o azuzar a la barra brava, ¿no? Y cuando me refiero a esto, me refiero principalmente a miembros del actual gobierno, que lo más complejo es que en los momentos en que la democracia los necesitó, ellos justificaron la violencia como una herramienta legítima de lucha política, y eso es muy, muy delicado. Alguien me dijo, oiga, pero denle el beneficio de la duda porque ellos han cambiado. Y mire, vamos a hacer lo siguiente. Dado el comportamiento cuando estuvieron en la oposición, dado el cambio que han tenido ahora que son gobierno, déjeme esperar a que sean oposición de nuevo para saber si cambiaron por convicción o por conveniencia. Y ahí, a propósito también de las reacciones políticas que hubo en torno al 18 de octubre, ¿cuál a tu juicio crees que es el rol que tuvo la centroizquierda en dos sentidos? Uno, respecto al diagnóstico que primó y que pareciera que la centroizquierda se sumó acríticamente a ese diagnóstico que muchas veces era contra ella misma, sobre todo lo relacionado con no son 30 pesos, no son 30 años, que en resumen era todo lo que se hizo durante estos 30 años, entre otras cosas había sido culpa de la concertación, culpa de los gobiernos de Chile Vamos, pero estaban todos dentro del mismo saco y en fondo lo que se había transformado era que los chilenos eran víctimas del sistema que se construyó durante esos 30 años. Y lo segundo es respecto al rol de la violencia o a esta condena que hubo o no por parte de la centroizquierda de la violencia, en el sentido que obviamente hubo declaraciones, ¿verdad? Pero también entre las alianzas, entre los emplazamientos, entre lo discursivo, entre un montón de cosas, de señales que uno diría, bueno, ¿hasta dónde llegaba la condena de la violencia si no era en cuestiones materiales? Y, por ejemplo, muchas declaraciones, o más que declaraciones, negociaciones con el gobierno era, nos sentamos a la mesa siempre y cuando baje el estado de excepción constitucional o que los militares vuelvan a los cuarteles, cuando era un emplazamiento verdaderamente, al menos difícil en esos momentos. Yo te diría, lo que ocurrió fue que, primero, creo que hay que distinguir, no es la centroizquierda, porque hubo casos diferentes. O sea, sí, con Jaime Quintana cruzamos la vereda en torno a crear condiciones para que hubiese un acuerdo y que permitiera una salida institucional. Ahora, eso no fue la mayoría, nosotros éramos la minoría probablemente, y teníamos una centroizquierda que muy temerosa de esta ola que se venía en contra de los 30 años y que en vez de enfrentarla con argumentos, exhibiendo el Excel, ¿no?, de los 30 años, del aumento de la escolaridad, del aumento de la infraestructura, de la disminución de la pobreza, que son los argumentos que algunos nosotros dábamos, pero mayoritariamente, tanto la DC, el PPD y una parte del PS también, o más del PS también, optaron más bien por intentar camuflarse debajo del discurso del Frente Amplio. Y ese es el principio del fin de la identidad de la DC y el PPD. Cuando se desconoce lo que hicieron o lo que hicimos hacia atrás, se pierde la identidad. Y a partir de eso, entonces, la gente dice, perdón, si son más de lo mismo que el Frente Amplio. Y entre la copia y el original, yo voto por el original. Y eso explica en parte que hoy día son políticamente irrelevantes en el espectro político del país. No influyen políticamente. Entonces, creo que ahí fue un primer problema. Y el segundo, que a mi juicio es extremadamente delicado, es el que tú señalas.
Aquí lo que hubo, por un lado, fue alguna gente que lisa y llanamente justificó la violencia porque entendía que era el legítimo derecho a la protesta Mm. y confundía el derecho a protestar, el derecho a la manifestación con el derecho a la violencia. Yo recuerdo cuando Giorgio Jackson me increpaba duramente junto al senador Girardi por haber aprobado la ley antibarricada. Y ellos decían que era un derecho. Y yo decían, no es un derecho. El derecho a la manifestación no se puede confundir con el derecho a la violencia. Cuando hicimos la norma que estableció la sanción, por ejemplo, a los que hacían el que baila pasa, perdóneme, muchos de los que uno ve hoy día rajando vestiduras en los atentados en Israel, el tema Franja de Gaza, hacían lo mismo que hacían los nazis. Si el que baila pasa era exactamente lo mismo. Entonces, esa gente que originalmente era del Frente Amplio, los Gonzalo Vinter, los Vlado Mirosevic, que estaban todos lo mismo, fueron cooptando al mundo, comillas, ex concertación. Y muchos se la creyeron y empezaron a justificar. Y creo que ese fue un punto de no retorno. Y eso marcó, por ejemplo, mi salida del PPD. O sea, ya dije, mire, aquí tenemos una diferencia insalvable. La seguridad es un derecho humano. Y ustedes lo que han hecho es condicionarlo en función de el carácter de oposición. Y yo espero que cuando otros sean oposición, no le hagan eso o no nos hagan eso a nosotros. Y por eso tengo que tener la autoridad moral para poder criticar eso. Y creo que además, con mucha falta de profundidad en el debate, con mucho simplismo, se empezó a enjuiciar con la métrica de hoy lo que se había hecho ayer. Entonces lo que había hecho Elwin, Frey, Lagos e incluso Bachelet era malo. Recordemos cómo se referían a Michelle Bachelet, los Boric, Camila Vallejo, cómo trataban a Sergio Vittar. ¿Te acuerdas que decía que le daba vergüenza que haya ministro de Educación? O Ricardo Lagos. Bueno, resulta que al final eran los símbolos que representaron nuestros 30 años. ¿Me fijas? Y yo creo que la gente hoy día, después de la experiencia paupérrima que hemos visto en estos 2 años, de mala gestión, de problemas de manejo económico, de problemas de, para qué decir, en materia de inseguridad, la gente dice, oiga, empieza a añorar un poquito la fomedad de los 30 años probablemente. No es lo mismo, porque hay que hacer cosas distintas, pero se echa de menos cuando las relaciones internacionales se manejaban con cuidado, ¿no? Y el presidente no se permitía... no sé, dichos como los que ha señalado en China o fotos como la del embajador de España, ¿te fijaron? O sea, creo que había cierto cuidado. La marca Chile se cuidaba con mucho más, ¿no? Y quizás la gran virtud que tuvo la concertación, ya hasta un poco la nueva mayoría, aunque con matices, es que cuando uno entraba al gobierno, era militante del gobierno, no del partido. Y aquí eso no ocurre. Aquí uno observa que el subsecretario del Interior da una instrucción y no le hacen caso porque no, pues él es de la coalición minoritaria del gobierno. Entonces mejor llamo al jefe de gabinete no sé dónde la moneda que corta más porque es más amigo del presidente. Entonces eso destruye finalmente la buena gobernanza. Y hoy día lo que tenemos en Chile es que tenemos una mala gobernanza. Y una última pregunta a propósito de... También relacionado, quizá ahora ya más tangencialmente con el aniversario del 18 de octubre, pero ¿cómo estás viendo este desenlace del proceso constitucional, de ahora ya estar en la comisión mixta? Hay más información, hay más artículos que ya definitivamente van a quedar en la propuesta final. ¿Y cómo crees que también se va a resolver este proceso el 17 de diciembre? Mira, a riesgo de ser impopular, por ahí por agosto, no, por decir julio, agosto, me permití hacer una entrevista en la cual dije que veía con preocupación que había ciertos síntomas parecidos al proceso anterior, con mucho menos estridencia, con más sobriedad, pero se está produciendo la imposición de una mayoría. Y en política, la legitimidad la da el adversario, no el que piensa lo mismo. Y el problema es cuando las mayorías y también las minorías comienzan a hablarle a su burbuja, abandonan el sentido. Y mi percepción es que aquí empezó a pasar un poquito lo mismo.
Y hoy día yo veo nula posibilidad de acuerdo, nula. Porque en la práctica la centroizquierda y la izquierda ya decidió votar en contra. Ya está decidido. Más allá que hagan la pantomima y pues la puesta en escena, la mise en escena, digamos, como se dice, pero mi percepción es que ya está decidido y van a votar en contra. Y lo que ocurre, lamentablemente, es que conspira contra un resultado adecuado el hastío constitucional ciudadano. Y claro, uno tiene que mirar y tiene que tomar una decisión por texto y también por contexto. En política, el contexto puede ser tan importante como el texto. Si no, pregúntele a los líderes de las reformas, de las 54 reformas de 1989, que tuvieron que tragarse calladito que Pinochet siquiera como senador vitalicio. ¿Te fijas? Porque había un contexto que exigía una situación determinada. Entonces, creo yo que aquí tenemos un texto y un contexto que lamentablemente, probablemente, por lo que dicen los estudios de opinión, yo no soy electoralista, ni mucho menos, por eso ustedes tienen a Pepe Out por ahí que sabe mucho más que yo de esto, pero lo que se ve en los estudios de opinión es que hoy día el apruebo, el a favor está bastante más abajo, digamos, que el en contra. Y tiene que también que responde un poquito a que la gente dice, oye, ya está bueno, ya váyanse todos para la casa, ¿no? Y pongámonos a trabajar lo que corresponde, que es el tema de la seguridad, la salud, las pensiones, etc. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Es que la campaña, probablemente que va a ser intensa en algún minuto, va a estar limitada por los Panamericanos, por la Teletón, y después llegamos al plebiscito. Entonces hay poco tiempo para explicar lo que dice. Y por tanto, puede ocurrir que este plebiscito sea, tal como fue la elección de consejeros, una especie como de referéndum respecto del actual gobierno. Si eso se logra instalar, podría revertirse el resultado, toda vez que es evidente que hay una mala evaluación de la actual administración. Bueno, interesante análisis y conversación, por supuesto, como siempre, con Felipe Arbós, ex convencional, ex ministro, ex senador, académico. Felipe, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.